Muchas gracias a todos vosotros, los interesados en los medios de comunicación españoles. Estoy segura que vais a llevar a cabo los cambios necesarios para mejorar la transparencia de los mismos, que, como hoy veremos, tanta falta hace en nuestro país. La Fundación Compromiso y Transparencia lleva 10 años evaluando a través de sus informes a un conjunto de instituciones públicas y privadas que cumplen un rol importante en el desarrollo de nuestra sociedad y en la defensa de nuestros valores democráticos. Cada año examinamos cerca de 500 instituciones, entre las que se encuentran las más relevantes de nuestro país. Nuestras universidades, nuestros museos, las fundaciones empresariales, los partidos políticos, las empresas del IBEX 35, son evaluadas en aras a incrementar su transparencia y buen gobierno y, por ende, la confianza de la sociedad en las mismas. Como dice nuestro director en el informe, recuperar y promover la confianza de la sociedad en sus instituciones resulta crítico para fortalecer los fundamentos en los que se asientan las democracias. Como veremos en la presentación del informe, nuestras empresas de comunicación, cotizadas y no cotizadas, están muy lejos de cumplir las prácticas de transparencia y buen gobierno mínimas que les permitan gestionar adecuadamente los riesgos que pueden afectar a su credibilidad e independencia editorial. Siendo el principal reto de los medios de comunicación en este momento reforzar el compromiso de sus propietarios y editores para defender y promover con medidas y políticas concretas los valores de independencia y la credibilidad. Los informes de la Fundación Compromiso y Transparencia han contribuido a que más de un 60% de las fundaciones empresariales ya no sean opacas, siendo solo un 4% transparentes cuando empezamos en el 2010, o que la información económica publicada por los partidos políticos pasara de un 3% en el 2011 a un 56% en el 2017, algo nada desdeñable. Estamos seguros que la publicación del informe de transparencia de los medios de comunicación contribuirá de igual manera a promover su credibilidad e independencia en nuestro país. Como dice Ángela Resse, "Clear is the new clever" sería un buen lema para la transparencia de los medios. Sin más dilación, pasamos a lo importante en el día de hoy, que es la presentación del informe. Os dejo con Javier Mantí Camana y Elena Herrero Beaumont, autores del informe. Bueno, muy buenos días también a todos y quiero también dar las gracias en primer lugar a los participantes en la mesa redonda por haber aceptado nuestra invitación y también por haber contribuido a enriquecer el informe con las aportaciones que luego tendréis ocasión de leer a Ángela Resse, Carmen Fuente, Ana Pastor, Yael Strenle y Vicente Lozano, y también agradecer a la Fundación Rafael del Pino pues por cedernos generosamente los locales de la Fundación y facilitarnos también la organización de este acto. También es la fundación, yo creo que es la única fundación hasta donde alcanza mi conocimiento, y yo de fundaciones sé bastante, que de alguna manera ha puesto el foco en un tema que es importante, que es la defensa de las libertades democráticas y la necesidad de un periodismo independiente. Yo tuve el gusto de participar hace un mes con algunos compañeros que están aquí, como Xavi y Susana, en un seminario que se organizó en el Christ Church de la Universidad de Oxford, precisamente para abordar el tema de periodismo y comunicación en la era digital. Y bueno, me parece que es importante este tema. Si repasamos la cifra, por ejemplo, que el sector filantrópico en Estados Unidos destinó al sector de los medios, en el que se incluía pues la financiación de proyectos relacionados con la formación de periodistas, la defensa de la libertad de expresión, el impulso de la pluralidad de los medios, la lucha contra las fake news, pues ascendió a 1.400 millones de dólares. Quiero decir que tienen 1.400 millones de dólares. En nuestro país yo creo que la cifra no llega a los 100.000 euros. O sea, estamos todavía muy lejos de lo que el sector filantrópico dedica en Estados Unidos a este tema. Pero bueno, yo no he venido a hablar de la relación entre el sector, entre filantropía y defensa de los valores democráticos, a eso vamos a dedicar otro informe, sino hablar de la presentación de cómo los grupos de comunicación pueden impulsar prácticas para proteger la credibilidad y la independencia de los medios. La presentación nos la hemos repartido Elena y yo. Yo voy a dedicar un poquito, me voy a centrar más en explicar cuál es el contexto, es decir, cómo surge este informe. Se me escucha bien, ¿no? Se me escucha bien. Se me escucha bien, ¿no? Cómo surge este informe, y luego Elena pues se va a centrar más en el análisis de los resultados que hemos tenido con el informe, ¿no?
yo creo que se ve bien, ¿no? No sé si veis bien, pero me parece que esta viñeta de Forge refleja muy bien el sentir general de mucha gente. Y no creo descubrir nada al afirmar que nuestras instituciones están atravesando desde hace décadas una crisis de credibilidad importante. O sea, nadie parece librarse de la caída en picado de la confianza, ni empresas, ni políticos, ni medios de comunicación. Y tampoco parece que esta creciente pérdida de confianza esté disminuyendo, al menos en España, que junto con Rusia y Japón pues tenemos la triste distinción, según el barómetro que publica de confianza la empresa de consultora Edelman, de ocupar los últimos lugares, ¿no? Bueno, esta situación que se lleva arrastrando desde hace tiempo animó a un grupo de profesionales que veníamos procedentes del mundo de la academia y del mundo de la empresa a constituir, pues hace 12 años, una fundación con un foco muy claro, una fundación que se había planteado como misión pues fortalecer la confianza de la sociedad en sus principales instituciones, y lo queríamos hacer de tres maneras, que era impulsando la transparencia, impulsando el buen gobierno e impulsando el compromiso social. Para hacer operativa esa misión, pues que no es sencilla, empezamos a definir, pues nos dimos cuenta por una parte que había una oportunidad, y había surgido una oportunidad importante, que era pues la existencia de la web, de la red. Ahora mismo la existencia de la web había multiplicado exponencialmente las expectativas de información de todo el mundo. Nunca ha sido tan sencillo ni tan fácil transmitir información en nuestra sociedad. Y al mismo tiempo tan complicado, ¿no? Porque el problema que tiene la web es que efectivamente, como puede uno colgar todo, termina colgando todo. Como sabemos, el exceso de información es la otra cara de la opacidad. Nosotros empezamos y definimos la transparencia en la web como el esfuerzo por difundir y publicar en la web la información relevante de la organización, haciéndola visible y accesible a todos los grupos de interés de manera íntegra y actualizada. Aquí, como ven, el principal problema a la hora de hablar de transparencia y a la hora de hablar de contenidos informativos es definir qué es transparencia en cada una de las instituciones, en qué consiste la transparencia. Y decidimos se nos ocurrió que una buena idea para impulsar la transparencia era elaborar informes analizando la transparencia de las instituciones, pero elaborar también rankings. Los rankings tienen un enorme poder de transformación si consiguen, lógicamente, aceptar el reconocimiento por parte de la sociedad. Como saben, un ranking tiene un enorme poder de influencia. Un ranking es un sistema que básicamente lo que hace es analizar un problema que es complejo a través de una serie de indicadores. Sabemos que los rankings lo que hacen es simplificar considerablemente un problema, en este caso la transparencia, definen la transparencia en cada institución. Los rankings también lo que hacen, y aquí hay una parte importante, es establecer un sistema de medición, cosa que es muy importante, como veremos, porque al final lo que hace esto es impulsar la competencia entre las instituciones. Impulsar, incentivar que las instituciones compitan por alcanzar los primeros puestos. El ranking también tiene la virtualidad de que es una publicación, no es un informe aislado, sino es un informe que se publica periódicamente. Las instituciones saben que cada año se va a publicar un informe en el que van a ser evaluadas y eso lógicamente incentiva su mejora. Y el ranking, lógicamente, si funciona y, como digo, y si es aceptado, pues también es una herramienta importante para impulsar el cambio en las instituciones. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un informe de transparencia de las instituciones, definiendo los indicadores, y ese informe pues vamos a incorporar también un ranking. Lo que dijimos es, ¿por qué no nos convertimos en la guía Michelin de la transparencia y del buen gobierno? Para mí la guía Michelin es el mejor ranking que existe actualmente y es un ranking que tiene un gran poder de transformación. Hay otros mucho más conocidos, existen otros rankings como el del Banco Mundial, que mide la competitividad, el que mide la educación, pero es un ranking también que tiene un gran poder de convicción, entre otras cosas porque la sociedad, nadie ha conseguido establecer que haya es un ranking
elaborado por una institución absolutamente independiente, porque no hay ninguna correlación entre la venta de neumáticos y dar la valoración sobre el tema de la restauración. Entonces, esta institución es independiente, yo me fío de ella y tiene credibilidad. Pues lo que hicimos es empezar a elaborar esos informes sobre distintas instituciones. Elaboramos pues nuestro primer informe fue un informe sobre fundaciones, luego abordamos un informe sobre museos, un informe sobre universidades, partidos políticos, medios de comunicación, consejos de administración. Cada uno de estos informes definía y determinaba los indicadores, los contenidos de información que debía publicar cada una de esas instituciones, cuál era la información relevante. Lógicamente, no es la misma información relevante la que tiene que publicar un museo, que la que tiene que publicar un partido político, que la que tiene que publicar un grupo de comunicación. El tema ahí, o digamos el gran reto ahí, estaba en definir cuál es la información relevante para cada una de estas instituciones. Y esos informes que definían los indicadores, luego pasábamos a chequear simplemente en las web de las instituciones si esas informaciones se publicaban, y al final, en función del cumplimiento de los contenidos de información, se publicasen o no se publicasen, elaboramos este ranking. Este, por ejemplo, es un ranking, lo he puesto aquí simplemente, que es un ranking en el que analizamos un tema que está muy de moda y que hay una gran polémica, que es la responsabilidad fiscal de las empresas del IBEX 35. Son las empresas cotizadas, las grandes empresas cotizadas, son desde el punto de vista fiscal responsables. Bueno, pues lo que hicimos fue definir qué se entiende por responsabilidad fiscal, qué debería publicar una empresa, que se entienda o se entienda a sí misma o quiera entenderse a sí mismo como fiscalmente responsable, y en función de de la puntuación que iban sacando, pues establecíamos rankings de acuerdo con 3 categorías. Nuestras categorías pues elaboramos 3 categorías que son transparentes, translúcidas y opacas. Es decir, una institución puede, en función del cumplimiento de los indicadores de la información que provee en la web, pues alcanzar cada una de esas 3 categorías. Lo bueno que tienen los informes, por eso un ranking no adquiere naturaleza o legitimidad hasta que, por una parte, reconocido por los medios especializados, es decir, lógicamente todo el mundo puede publicar un ranking, pero es necesario que los medios de comunicación se hagan eco del ranking, le den credibilidad, de alguna manera lo legitimen, como puede ser el caso, y también es importante que los propios examinandos, como puede ser el caso de la el caso de la empresa Iberdrola, pues por poner el ejemplo, pues es la primera empresa en Europa que, a raíz del ranking de responsabilidad, pues decidió hacer un informe de transparencia fiscal. Es decir, lo que sí consiguen los rankings y este tipo de herramientas e instrumentos, y lo tenemos contrastado, es empujar a niveles importantes la información en la web. Aquí tienen un gráfico que, pues más o menos, en el que se puede ver nuestros informes relativos a fundaciones, museos, universidades, partidos políticos y responsabilidad fiscal del IBEX, el nivel de información que tenían al comienzo del informe y el impacto que se produce cuando los informes salen en la información que terminan publicando en la web. Prácticamente al principio no hay ninguna institución transparente, y conforme los informes se van consolidando, los medios se van haciendo más eco de los informes, conseguimos que ese nivel de información en la web sea superior. Nuestros informes también tienen una serie de características, y es que los indicadores que pedimos no son estáticos. Vamos elevando el nivel poco a poco. Es decir, en la medida en que las instituciones van publicando información en la web, esa información a nosotros nos sirve para hacer todavía análisis más críticos y exigir en sucesivos años un grado de información mayor. Por así decirlo, vamos acompañándolas como en un plano inclinado poco a poco, para que vayan incorporando cada vez mejores prácticas entre ellas, ¿no? Llegados a este punto, pues en un determinado momento, en el año 2010, nos planteamos la posibilidad de hacer un informe de transparencia sobre la responsabilidad corporativa de los grupos de comunicación, de las televisiones y de los diarios nacionales. Nos parecía, nosotros siempre, que son instituciones muy relevantes, que tienen un gran impacto en la sociedad, y lo que nos ocurrió es que, cuando fuimos a analizar la información
que los grupos de comunicación, a través de sus informes de responsabilidad corporativa y a través también de la web, publicaban, pues nos dimos cuenta es que había una cantidad de información enorme sobre temas relacionados con las emisiones de CO2, la gestión de los residuos, el tema del personal, pero dijimos, pero a nosotros, al hablar de responsabilidad corporativa de los grupos de comunicación, a mí las emisiones que me interesan no son las de CO2, son las emisiones de sus contenidos editoriales, son las emisiones de sus contenidos audiovisuales. A mí de lo que me interesa de un grupo de comunicación desde el punto de vista del impacto positivo o negativo que pueda hacer a la sociedad es, por ejemplo, en el caso de una televisión, cómo está usted gestionando el tema de los contenidos audiovisuales a la población infantil. Es decir, es ese tipo de indicadores que al ir a ver los informes de responsabilidad no encontrábamos la información que a nosotros nos era necesaria. Y entonces lo que decidimos es básicamente decir, vamos a hacer nosotros un informe con indicadores que estén centrados en la parte que es más importante, que es la parte de responsabilidad sobre los contenidos editoriales y audiovisuales. Y elaboramos unos primeros informes que llamamos Esporas de Lechos y Elefantes, uno referido a los diarios nacionales de información general y otro referido a las televisiones privadas. Este, digamos, título tan particular que elegimos en el primer informe de Esporas de Lechos y Elefantes reproducía un título pues, de un pequeño librito escrito por el escritor inglés C.S. Lewis, que ironizaba en su libro sobre algunos críticos literarios enfrascados en discusiones interminables y anodinas sobre temas intrascendentes, que se decían capaces de ver esporas de lechos cuando en realidad no distinguían un elefante a 10 yardas de distancia a plena luz del día. Y a nosotros nos pareció que esa comparación, esporas de lechos y elefantes, describía a la perfección a los editores de nuestros principales diarios nacionales y consejeros de los grupos de comunicación que estaban muy preocupados de controlar las emisiones de CO2 sin caer en la cuenta de que las emisiones más tóxicas proceden de sus contenidos editoriales y audiovisuales. Decidimos, como digo, elaborar ese informe de responsabilidad corporativa sobre temas de contenidos editoriales en los que abordamos temas como oye, ¿cuáles son las políticas que tienen los medios de comunicación para abordar, por ejemplo, lo que se denomina contenidos de riesgo? Cuando un periódico, por ejemplo, tiene que informar sobre el tema de suicidios, ¿cómo lo hace? Hay periódicos que tienen políticas concretas sobre este tema. O cuáles son, en el caso de las televisiones, sus políticas relacionadas pues con la audiencia infantil, la protección de las franjas para la audiencia infantil, o cuáles son sus políticas respecto de esa publicidad o no responsable o la relación con los lectores. Es decir, identificamos una serie de áreas con una serie de indicadores. Lógicamente, ahí pues nos basamos mucho en buenas prácticas y la verdad es que en estos últimos años hay que decir que los informes de responsabilidad corporativa de los grupos de comunicación, especialmente de algunos, aquí tenemos a Susana Gato, que es la responsable de este tema en el grupo de A3 Media, y han hecho un importante avance y son muy pioneros en el desarrollo, ya probablemente os podría describir mucho mejor que yo los avances que en el tema de reporting de grupos de comunicación en estos últimos 8 o 10 años se han hecho, ¿no? Y me parece que esos informes han avanzado, nuestros informes han ayudado a que se avance en esa dirección. Pero bueno, nos queríamos dar una vuelta de tuerca más a los informes de responsabilidad corporativa porque nos habíamos dado cuenta básicamente que aquí había, y entonces cuando publicamos hace 2 años este informe, muy centrado o exclusivamente centrado en un tema que a nosotros nos preocupaba mucho, que era la independencia y la credibilidad editorial. La independencia y la credibilidad editorial y decidimos desarrollar una nueva generación de informes que abordasen esta temática centrándose en estos temas y identificando una serie de áreas, porque también hemos visto que había un gap muy fuerte entre lo que puede ser la actividad de los profesionales
y la actividad de los editores, propietarios o consejeros. Es decir, aquí hay un mundo absolutamente que va paralelo y que no coinciden. El mundo de los profesionales, el mundo de los periodistas y el mundo de los responsables de gestionar esas empresas de comunicación que caminan en direcciones opuestas. Mientras no consigamos alinear a esos dos mundos, va a ser muy difícil que avancen los temas, estos temas, ¿no? Las políticas. Bueno, lo que hicimos fue, como hicimos en nuestros anteriores informes, revisar dónde podían encontrarse las mejores prácticas en los periódicos, revisar también pues, los estándares internacionales que existían sobre reporting de grupos de comunicación, los foros de discusión, los grupos líderes que estaban empujando estos temas y ya elaborar un informe identificando pues qué muestras. Siempre nuestros informes seleccionan una muestra de instituciones que queremos analizar, pues una muestra de los grupos de comunicación, distinguiendo entre lo que eran las empresas cotizadas y no cotizadas, porque lógicamente hay una importante diferencia desde el punto de vista de las obligaciones legales que les corresponde a cada una a la hora de informar, pero centrando nuestro análisis en aquellos grupos de comunicación con foco en la elaboración y difusión de información y de opinión sobre asuntos públicos, sobre asuntos públicos. Estas empresas cotizadas y las empresas no cotizadas, y también, y aquí ya voy a simplemente apuntarlos porque Elena va a comentarlo, identificamos como 6 áreas con sus correspondientes indicadores que son las que hemos analizado en el informe. En primer lugar, el área de propiedad, y ahí nos interesa y nos interesaba mucho saber quién está detrás de los medios, de los grupos de comunicación. En las cotizadas más sencillo, en las no cotizadas, pero importa saber quién está detrás, quién entra detrás, qué vínculos esos propietarios y accionistas pueden tener con otros medios o con otras instituciones, qué medidas de control de la propiedad que son muy habituales en otros medios de carácter anglosajón. O sea, es una parte importante, sobre todo el tema de la propiedad, quién está detrás, el tema del gobierno. ¿Cuál es la composición de los consejos de administración de estas empresas? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son los procesos de selección? ¿Cuáles son las competencias que el consejo se atribuye? No respecto, lógicamente, que no puede tener ninguna sobre los contenidos editoriales, pero sí competencias sobre la gestión del riesgo, la gestión que pueda poner en riesgo precisamente la credibilidad o la independencia editorial, el tema del reporting, el tema, lógicamente, pues también de los ingresos, de publicidad institucional, todo lo que tiene que ver con el proceso de creación de contenidos y divulgación de contenidos y, por último, pues todo el tema del cumplimiento normativo. Hoy en día se habla mucho de compliance, aquí hay también expertos en compliance, pero la mayoría de las políticas de compliance en los grupos de comunicación se dirigen a supervisar todo lo que hace referencia a las actividades empresariales. Y aquí no nos interesa tanto cómo vive, por poner un ejemplo, A3 Media su política con los proveedores, sino cómo cumplen los medios sus estatutos de redacción, sus códigos éticos desde el punto de vista de la elaboración del contenido editorial, que es la parte que nosotros nos interesaba más, ¿no? Y yo con esto ya dejo la parte de la explicación de los resultados a Elena. Muchas gracias. Bueno, yo quería también dar las gracias a Javier y a todo el equipo de la Fundación Compromiso y Transparencia por permitirme colaborar con ellos, porque, como bien sabe Ángela Rese, llevo arrastrando la tesis doctoral sobre estas cuestiones desde el 2013 y hasta que no nos hemos puesto con informes, deadlines, la presión de Javier, que es un excelente presionador para estas cosas, pues no estoy sacando adelante el trabajo. Y quería dar las gracias en primer lugar a la Fundación y también a la Fundación Rafael del Pino, a Vicente Montes, por dejarnos compartir todos estos resultados con vosotros y, por supuesto, a todos los asistentes hoy. Y bueno, vamos a pasar efectivamente a lo que es el análisis de cumplimiento, con 2 observaciones que me gustaría que tuvierais presentes a lo largo de todo este ejercicio. Y es una que ya ha apuntado
Javier, pero que es muy importante tenerla en mente, y es la diferencia entre empresas cotizadas y empresas no cotizadas, porque obviamente las cotizadas, como están expuestas a una obligación de cumplir con una serie de criterios de transparencia por el Código de Buen Gobierno, de alguna forma compiten en situación de ventaja con respecto a las no cotizadas, y por tanto los resultados en materia de transparencia van a ser siempre mejores en el lado de las empresas cotizadas, pero por eso, por una exigencia legal. Por otro lado, hemos dado dos niveles de cumplimiento, el cumplimiento total, cumplimiento parcial. Consideramos que cumplen íntegramente los indicadores las empresas de medios cuando han desarrollado políticas concretas, específicas, detalladas, es decir, que no son referencias genéricas o prácticas puntuales y demás, sino que son políticas muy contrastadas y aterrizadas. Vamos al área de propiedad. Como bien ha explicado Javier, el área de propiedad se divide en tres ámbitos. Por un lado está quiénes son los titulares, quiénes son los accionistas significativos de nuestros medios de comunicación. Por accionista significativo hemos considerado que todo aquel que tenga un 3% del capital social del medio tiene capacidad de influencia suficiente y, por tanto, es conveniente conocer quién es. También está la parte de los vínculos de estos accionistas significativos con otras empresas de medios de comunicación, que aquí atenderíamos sobre todo a la concentración de los medios, y también vínculos con el poder político, qué vínculos han tenido o qué afiliación han tenido con determinados partidos políticos, con administración pública, etcétera. Y por último, el área del control y la independencia. Qué medidas concretas desde el área de propiedad se pueden estructurar para proteger la independencia del medio, en línea con lo que hacen algunos medios, sobre todo anglosajones, como puede ser, por ejemplo, El Economist, que tiene, y que aquí tenemos un gran experto en propiedad de medios, como es Ángela Rese, que ha hecho su tesis doctoral sobre El Economist, y habla de la figura de los fideicomisarios, que son accionistas con un grado de independencia total que toman decisiones nucleares para el medio de comunicación, como puede ser, por ejemplo, nombrar al director o nombrar al editor. Pues estas son las medidas que hemos analizado. Como veis, en el caso de la titularidad o de quiénes están detrás de los medios, las empresas cotizadas, como tienen esa obligación legal de publicar los accionistas significativos, cumplen prácticamente todas con este indicador, unas de una manera, el 80% de manera total y un 20% de manera más parcial. Y en el caso de las empresas no cotizadas, Diario.es sí que tiene un desglose de quién es el accionista mayoritario, que en este caso es Ignacio Escolar, y es significativo y llamativo que en el caso del Diario.es el 70% del accionariado es de los propietarios, de los redactores y profesionales del medio, cosa que de alguna forma les blinda con respecto a injerencias o posibles intromisiones del entorno empresarial o el entorno político. En el caso de las no cotizadas, como veis, ese 6% es precisamente el Diario.es, que por otro lado, en el último indicador, en el tercer indicador, en el indicador de qué medidas están llevando a cabo nuestros medios para protegerse de injerencias del entorno político o empresarial, el único que cumple en este sentido es el Diario.es, por esa misma razón, porque los propietarios son los propios periodistas que llevan a cabo la labor en el día a día. Desde el punto de vista de gobierno tenemos cuatro áreas. Aquí hemos diferenciado de nuevo las cotizadas de las no cotizadas. Por un lado está la composición del Consejo de Administración, quiénes son los miembros de ese Consejo, qué selección, qué política de selección de consejeros se ha desarrollado, pero atendiendo fundamentalmente a si esos consejeros, por su trayectoria y por su experiencia, van a tener capacidad para respetar y vigilar y salvaguardar lo que es el propósito institucional del medio, que es esa independencia editorial. Qué competencias tiene el Consejo de Administración para identificar esos riesgos a la independencia editorial y también gestionarlos, y por otro lado, si en el informe de gestión, el informe de sostenibilidad, etcétera, etcétera, existen estos riesgos identificados y qué tipo de objetivos para poder gestionarlos se establecen. Bueno, pues aquí estamos viendo que el 60% de las cotizadas, de nuevo, por exigencias legales, cumple de manera íntegra, el 40% de manera parcial, en el caso de la selección el 80% cumple de manera parcial. Aquí hacemos una diferenciación, y es que si todas
todas están obligadas al gobierno corporativo desde una perspectiva muy general, muy pocas empresas de medios están desarrollando políticas específicas para salvaguardar lo que son los riesgos a la credibilidad e independencia editorial. Pasamos a las no cotizadas, en este caso tan solo en cuanto a composición es de nuevo y esperar un segundo porque aquí no sé si es el diario o es quien cumple, no, es Grupo Eneo. Heraldo la verdad es que también ha desarrollado un informe anual, a diferencia de otras empresas no cotizadas, junto con Grupo Godó y Holly, son los únicos medios que no son empresas cotizadas, que tienen informes concretos y determinadas políticas de gobierno corporativo y que representan ese 19% en el área de composición. Pasando a la financiación. Este es un tema un poco preocupante, sobre todo en lo que es financiación proveniente de las instituciones públicas. Aquí lo que hemos querido destacar como relevante es la publicidad institucional. Que los medios de comunicación publiquen de manera clara, visible y accesible qué ingresos provienen de las administraciones públicas, del Estado en general, y qué porcentaje representan esos ingresos con respecto a los ingresos publicitarios totales. Y también hemos visto relevante destacar qué anunciantes alcanzan el 5% de los ingresos publicitarios totales y consideramos que es importante que se pueda conocer el nombre de esos anunciantes porque puede llegar a tener un riesgo a la credibilidad o independencia editorial del medio. En el caso de las cotizadas, tan solo cumple con este indicador de publicidad institucional el 20% y en el caso de las no cotizadas, de nuevo volvemos a destacar a Diario.es, que es la única empresa que de alguna forma identifica las becas y subvenciones que reciben para proyectos puntuales concretos, pero no lo hacen de manera total e íntegra, porque no sabemos de quiénes están recibiendo, quiénes están dando esas becas, qué cuantía, qué porcentaje con respecto a los ingresos totales representa, etcétera. Y como veis, en el ámbito de los anunciantes, ningún medio especifica el porcentaje de ingresos que representa un anunciante concreto. También destacar que en el caso del Diario.es el 40% de los ingresos proviene de suscriptores, que esto es un modelo de negocio que cada vez está teniendo más tracción como consecuencia de Internet. Como sabéis, las grandes plataformas digitales son las que están canalizando los ingresos publicitarios, pues los medios de comunicación convencionales están empezando a desarrollar estrategias de marketing para aumentar los ingresos por suscriptores. Y en el caso del Diario.es es un ejemplo interesante a seguir. Desde el punto de vista de lo que son creación de contenidos, esta es la actividad puramente periodística, es la actividad que desarrollan los profesionales en las redacciones. Y aquí tenemos 5 indicadores que hemos considerado relevantes destacar, que son los relativos a contenidos de riesgo, que son todos los contenidos relacionados con violencia, minorías, infancia. Aquí lo que estamos tratando de ver en las webs de los medios de comunicación es si existen políticas específicas que guíen a los periodistas a tratar los contenidos de una manera concreta. En el caso de las cotizadas cumplen con este indicador el 60%. Pasamos al indicador de honor e intimidad, que es básicamente lo mismo. ¿Qué políticas concretas han desarrollado para proteger los derechos de honor e intimidad de los lectores y de los públicos concretos? Y en este caso, pues lo mismo, las cotizadas cumplen en un 60%, aunque hay un grupo que cumple de manera íntegra. Y luego pasamos a los procesos de verificación, lo que sería la veracidad de la información. Y aquí tenemos que destacar que este año 2 empresas como Grupo Prisa y Unidad Editorial han hecho un avance muy significativo al adherirse a una iniciativa norteamericana conocida como el Trust Project, que ha desarrollado una universidad jesuita que hay en Silicon Valley, de lo más extraña, se llama la Marcula Center for Applied Ethics, y una periodista, Sally Lerman, todo esto lo va a contar ahora nuestro colaborador Giles Tremblett, ha desarrollado unos 8 indicadores entre los que están cuáles son los procesos que se ha de seguir por parte de los medios de comunicación para la verificación de los hechos y de las fuentes, cómo proteger a los lectores, cómo tratar las fuentes anónimas,
En fin, 8 indicadores en este sentido. Y tanto el mundo como el país se han adherido a esta iniciativa, a la que están también adheridas cabeceras internacionales como The Economist o The Washington Post, y han desarrollado o han tenido que desarrollar todas las políticas relacionadas con esto, verificación de hechos y fuentes, con fuentes anónimas. En España, como sabemos, los que hemos podido ejercer periodismo y los que estamos ejerciendo periodismo, hay una tendencia enorme a no querer hablar on the record. Todas las fuentes en España se piden que sean fuentes anónimas, ¿no? Entonces, el tratamiento de las fuentes anónimas cobra una especial importancia en nuestro país, al igual que lo que ha sido la cultura de verificación en nuestro país, a diferencia del mundo anglosajón, y Ana Pastor nos podrá explicar esto con mayor detalle, porque ella es la CEO de Neutral, que es, junto con Maldita.es, las dos empresas. Maldita.es es non-profit, pero que están dedicadas a los procesos de verificación certificadas por el International Fact-Checking Network del Poynter Institute. Y esto es buenísimo y es muy buena noticia para nuestro país porque, insisto, aquí no ha existido una cultura de verificación en las redacciones tan exigente como en el mundo anglosajón. Entonces, de alguna forma, damos la bienvenida a estas iniciativas. Entonces, en el área de la veracidad hemos decidido que tanto el mundo como el país cumplen íntegramente con estas políticas. En el tema de la libertad de expresión, aquí hay que destacar el Estatuto de la Redacción del país, que lleva desde hace décadas protegiendo la libertad de expresión de los periodistas. Nos hablará Carmen, nuestra colaboradora Carmen Fuentecobo, que ha escrito mucho sobre estatutos de la redacción. El del país se convirtió en referencia para otros medios de comunicación, y aquí es una política muy concreta que los periodistas pueden llevar a cabo si quieren invocar la cláusula de conciencia, y así tienen un procedimiento muy concreto que les garantiza su libertad de expresión con respecto a la propiedad del medio o a las presiones que puedan recibir de los propietarios. En el caso de los conflictos de intereses, aquí el problema que tenemos es que han desarrollado todas las empresas cotizadas políticas de conflictos de intereses, pero de una manera general para toda la plantilla, para todo lo que serían los profesionales del grupo, y no específicas de la plantilla de periodistas, que es lo que echamos en falta, y por eso consideramos que cumplen de manera parcial. Las no cotizadas en toda esta área de creación de contenidos es bastante desolador el panorama, porque prácticamente ninguna cumple con los indicadores, salvo algunas, como decíamos antes, Neo, el Heraldo y Grupo Z, creo que es, perdonad, es que con tanta información se me escapan algunas cosas. Sí, exacto. Imagina este año ha hecho público un código de conducta y un documento de compromiso de ética empresarial. Lo hicieron público, cosa que no tenían hace 2 años, y ahí hacen algunas referencias a conflictos de intereses, pero lo mismo, no solo para los profesionales, sino para los periodistas, sino para todos los profesionales del grupo. Creemos que hay conflictos de intereses a los que se enfrentan los periodistas y que son muy particulares, y que los medios de comunicación deberían desarrollar políticas específicas sobre esta cuestión. En divulgación hemos hecho diferenciación de 2 elementos muy importantes, que es el famoso branded content, contenidos patrocinados, y por otro lado protección de lectores. Todos sabemos que los contenidos patrocinados están siendo los nuevos anuncios, la nueva manera de anunciar. Ya pocos anuncios convencionales quedan en las websites de los medios, y constantemente estamos viendo contenidos de carácter editorial con alguna marca, algún logo de algún anunciante. Lo que venimos a decir es que podamos desarrollar políticas como lo hacen los anglosajones, donde se especifique qué hay detrás de ese contenido patrocinado. Es decir, lo ha desarrollado el anunciante y se lo ha dado al medio de comunicación ya empaquetado. Están pidiendo a los redactores del medio de comunicación que sean ellos los que elaboren el contenido. No publicar una política de branded content nos parece arriesgado por 2 razones, o tiene un riesgo doble, tanto para los lectores, que no saben muy bien qué están consumiendo, como para los propios periodistas, que a lo mejor tienen que estar obligados a tener que desarrollar contenidos editoriales bajo las exigencias de lo que es el propio anunciante. Y bueno, como veis, en el caso del etiquetado, el 40% de las cotizadas cumplen. En el caso de las no cotizadas, ninguna ha hecho público una política concreta y específica y detallada
en materia de etiquetado. Y el otro indicador en divulgación de contenidos es el tema de la protección de los lectores, que aquí de nuevo el Trust Project desarrolla unas guías muy específicas de un espacio de defensa del lector, lo que sería la sección de comentarios al director, lo que serían canales que se puedan poner en marcha para poder tener una interlocución con la audiencia. Las cotizadas cumplen en un 80% y aquí tenemos que resaltar en las no cotizadas de nuevo el modelo del diario.es, que ha desarrollado una web que se llama El Diario Responde, donde el director rinde cuentas, tanto el director como la redacción rinden cuentas a las preguntas de los lectores en múltiples o sobre múltiples temas, tanto temas relacionados con la propiedad del medio, con la financiación del medio, como con lo que es el propio proceso de fabricación de la noticia, ¿no? Nos parece también una muy buena práctica a la hora de proteger a los lectores. Y por último también, que no lo he dicho, política de correcciones, ¿no? ¿Qué medidas ponen en marcha los medios para poder corregir información que no sea del todo correcta? Y ya por último, el área de cumplimiento. En este área hemos desarrollado 3 indicadores, que sería una política, qué políticas concretas, qué manuales de cumplimiento han desarrollado los medios específicamente para el área de independencia editorial, porque el área de o sea, lo que sería todo el tema de compliance, sabemos todos que se ha desarrollado muchísimo en las empresas en general para quedar de alguna forma protegidas frente a la posible responsabilidad penal de las empresas, pero aquí lo que estamos investigando o analizando es hasta qué punto se están desarrollando políticas específicas que protejan la independencia y la credibilidad editorial de los medios. Y por eso consideramos que todas las cotizadas, o el 60% de las cotizadas que tienen una política de compliance, lo tienen de manera parcial, porque son códigos éticos de nuevo dirigidos a todos los profesionales del grupo y no son, salvo casos concretos, como por ejemplo A3 Media tiene códigos deontológicos y otras empresas también, pero que en la generalidad no tienen unos códigos deontológicos con políticas específicas que salvaguarden los riesgos, o sea, salvaguarden la independencia editorial o los riesgos a la independencia editorial. El tema de la formación a los periodistas, cómo se les está formando a los periodistas sobre todas estas políticas para que puedan desarrollarlas, para que estén protegidos, se sientan protegidos y sepan que pueden invocar, por ejemplo, esa cláusula de conciencia que comentábamos antes y demás. Pues tan solo el 20% de las empresas cotizadas, ninguna de las no cotizadas. Y luego, por último, los canales de denuncia. ¿Qué canales pueden utilizar los profesionales del medio para denunciar pues, violaciones de todos estos códigos deontológicos, códigos éticos y demás? Cuando podáis acceder al informe, veréis que hay distintas tablas donde hemos ido analizando cada web de cada medio de comunicación y cómo va cumpliendo con cada uno de los indicadores que os acabo de explicar, ¿no? Y ahí tenéis las bolitas, las verdes es cuando es un cumplimiento íntegro, las ámbar cuando es un cumplimiento parcial y las rojas cuando no cumplen. Tanto para empresas cotizadas como para empresas no cotizadas. Y aquí no me quiero extender mucho porque, insisto, ya podréis acceder al informe y es mucho más interesante lo que vamos a poder debatir ahora. Y este es el ranking. Como veis, muy rápidamente, las empresas transparentes son aquellas que han obtenido 24 puntos. La mala noticia es que ninguna empresa, ni cotizadas ni no cotizadas, han alcanzado el grado de transparencia. Luego, el siguiente grado sería translúcidas, que son empresas que alcanzan entre los 12 y los 24 puntos. En las cotizadas hay 4, en las no cotizadas no hay ninguna y el resto serían empresas que consideramos opacas por no haber podido desarrollar todavía políticas que salvaguarden lo que es la independencia editorial de los medios. Como conclusiones finales y recomendaciones, pues lo que acabo de comentar, que desgraciadamente nuestras empresas de medios aún tienen un largo trecho que recorrer para ser consideradas transparentes de la manera en la que explica también Ángel en el informe, una transparencia activa, una transparencia que aporte más claridad que confusión en las webs de los medios, sobre todos estos indicadores que hemos identificado, ¿no? Consideramos que para gestionar adecuadamente los riesgos es necesario que se pongan en marcha buenas prácticas por parte de los propietarios. En ese matrimonio de conveniencia entre propietarios y periodistas
la garantía del propósito institucional del medio de comunicación la tienen mucho más los propietarios que los periodistas o que los redactores, y en ese sentido el compromiso de los propietarios tiene que ser tan importante como las buenas praxis que se respiran en las redacciones. Por otro lado, en el área de gobierno corporativo, como comentábamos, echamos en falta que se desarrollen políticas específicas que salvaguarden lo que es la independencia y la credibilidad editorial de los medios. Volvemos a señalar que la transparencia en la financiación de los medios, sobre todo en lo que respecta a la publicidad institucional, consideramos que es importante que los medios lo desglosen de una manera mucho más detallada. Consideramos también que en los códigos deontológicos, no solo las empresas cotizadas, sino las no cotizadas, desarrollen políticas específicas en lo que respecta a la veracidad de la información, en lo que respecta a la libertad de expresión de los periodistas, porque actualmente es absolutamente inexistente y son ámbitos nucleares de la función de lo que serían el propósito institucional de los medios. Señalamos el Trust Project de nuevo como una buena iniciativa que ha servido para homogeneizar el desarrollo de prácticas en estas áreas y que, bueno, pues aquí hay varios representantes de la Asociación de la Prensa de Madrid. Se puede emular esta buena práctica desde las propias asociaciones de periodistas. Los contenidos patrocinados no son éticamente cuestionables en sí mismo. Lo que habría que hacer con respecto a los contenidos patrocinados es desarrollar políticas que dejen muy claro de dónde vienen estos contenidos, si los han desarrollado los anunciantes, si los están desarrollando los periodistas, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera. Y por último, es preciso reforzar lo que es el sistema de cumplimiento integral, con procedimientos muy específicos, de nuevo, que velen por la independencia y por la credibilidad editorial de los medios.